Sebastián, que además ahora vamos a decir que vuelve a contar su historia. Vamos a ver qué le pasa también con contar su historia tanto después de que logró probablemente sanar para ayudar a otros, en realidad. Y por eso formó Adultos, que ahora nos va a contar exactamente de qué se trata. Sebastián, primero lo que tiene que ver con tu causa, esto que decía Lari, aquel que recibió condena, que la condena fue ratificada por la Corte, hoy está en libertad. Sí, igual siempre para mí, y esto lo comparto públicamente desde hace años y desde aquel juicio oral y público que tuvo lugar en el 2012, en el que más de 20 años después logré que mi abusador sea juzgado y condenado. Sí. Eso para mí siempre fue mucho más importante que los años de prisión que él pasara en sí. La condena. Sí, haber llegado ya de por sí, más de 20 años después, a un juicio oral y público, en el cual, con mis testimonios, con el de otras víctimas, testimonios de excompañeros, de directivos, de religiosos, logramos reconstruir y dar por probados hechos y penalizados penalmente a su autor que ocurrieron 20 años antes e inclusive, como también me encargué de compartirlo públicamente en su momento, también logramos dar cuenta del contexto institucional, lo que era la cultura de ese colegio marianista, violenta, autoritaria, de abusos de poder, en los cuales estos delitos habían tenido lugar. Todo eso, más el hecho de poder haberlo hecho público, de poder haberle dado a mi historia un sentido de trascendencia colectiva, para los demás, por los demás, para mí ha sido y es extraordinariamente reparatorio. Mucho más allá de la cuestión estrictamente punitiva, sobre la que puedo agregar que este hombre ya recuperó su libertad, pese a que la condena quedó definitivamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿El beneficio que recibe él es el 2 por 1? El 2 por 1, exacto, porque fue ratificado por la Corte Suprema, pero por el beneficio del 2 por 1, que estaba vigente al momento en que él cometió los delitos, por eso es liberado. ¿Qué camino atraviesa un chico? Es el peor de los delitos, ¿no? Porque uno piensa es en quien el menor confía, en quien el menor deposita su confianza. Y el camino que has emprendido vos con muchos años, porque ¿cuánto tiempo después pudiste empezar a hablar, sentarte a hablar de lo que te había ocurrido? 10 años después. 10 años después. Y ahí emprendiste un camino muy arduo, que después tuvo seguramente su periodo de sanación con la condena. ¿Eso te ayudó a sanarte de algún modo? Sí, fue, como les contaba recién, el hecho en sí lo más importante de ese juicio oral y público fue de por sí muy reparatorio. Lo sentí como una profunda reivindicación con respecto al niño que fui y a lo que ese niño que fui tuvo que sufrir. Esos chicos quedan marcados, podemos decir, para siempre. Y por eso es Adultos, la organización que has formado y que hoy estás dirigiendo para alivia, despierta, unifica, libera, transforma y sana, ¿no? Son algunas de las palabras que lleva este grupo solidario de pares, ¿cómo lo llamas? Bueno, los Adultos por los Derechos de la Infancia, que somos una asociación civil, tenemos dos patas. Una, que es la del Encuentro Solidario de Pares, que desde hace 6 años consecutivos, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, en un centro cultural, tenemos un espacio de reunión y de encuentro para toda persona adulta que haya sufrido este delito en su infancia o toda persona que esté luchando por defender o acompañar a algún niño víctima o sobrevivientes adultos. Porque también nos pasa, conforme va pasando el tiempo, que cada vez se acercan más parejas, amigos de sobrevivientes y vemos cómo el solo hecho de poder compartir la palabra, las experiencias, las vivencias, los dolores, en un ámbito de respeto, de escucha empática, solidaria, cómo eso ayuda muchísimo a ir liberándose. Tenemos, decimos nosotros, compañeras y compañeros de más de 80 años, de todas las generaciones. Muchas y muchos de ellos logran poner en palabras los sufrimientos de su infancia décadas después. Claro. Bueno, hablando de eso, de los sobrevivientes adultos, ¿cómo fue la reacción en su momento cuando tomaste coraje después de 10 años? ¿Se lo contaste a tu familia? ¿Cómo fue la reacción de tu familia? ¿Y qué pasó con el colegio cuando se enteraron? Bueno, la reacción de mi familia, de mis padres, por ejemplo, desgraciadamente no fue muy distinta en nuestra experiencia colectiva con Adultos por los Derechos de la Infancia, de la mayoría de las que nosotros conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo fui 10 años después a contarle a mis padres el delito que había sufrido a mis 13 años. También fui a interpelarlos críticamente diciéndoles cómo puede ser que yo viví toda mi adolescencia con ustedes
como hijo, en la misma casa, y nunca sentí la confianza, nunca sentí que tenía el contexto, el ámbito como para poder compartir con ustedes lo que me estaba pasando. Digo, y eso lógicamente habla críticamente de qué tipo de crianza tenía en esa casa, qué tipo de vínculo tenía con mis padres, por ejemplo, donde entre otras cosas me tocaba sufrir distintos tipos de violencias y de malos tratos. Yo muchas veces sentía a mi casa como un lugar mucho más hostil que protector, lo cual tuvo mucho que ver con las condiciones de vulnerabilidad. Si bien todo niño, por definición, niña, niño o adolescente, es vulnerable frente al poder de los adultos, por esencia, lo que nosotros vemos en cada una de nuestras historias como víctimas de abuso en la infancia o adolescencia son las condiciones particulares de vulnerabilidad que teníamos en esos momentos en los cuales nos tocó ser víctima de este delito. Y entre otras cosas, en mi caso, claramente tenía que ver con violencias, malos tratos y abusos de poder que sufría en mi propia casa. Cuando vos pudiste blanquearlo, la reacción de ellos, ¿cuál fue? No, claramente no fue la que yo necesitaba y esperaba. ¿Te creyeron? Sí, sí. Recordemos que se los estaba diciendo como adulto, yo ahí tenía 22 para 23 años, habían pasado 10 años. Muchas veces conocemos muchísimas historias de chicos que en su momento pudieron compartir, expresar lo que les estaba pasando en sus casas y no encontraron actitudes protectoras. Algo más de la complejidad del abuso sexual contra la infancia, donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar. Totalmente. Y en todas las clases y sectores sociales. De ahí esa estadística que nosotros hacemos propia, que es una campaña de la Comunidad Europea, que sostiene que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes sufren este delito. El 20% de la población. De ese universo, el 50% es incestuoso. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que son abusados por progenitores. Nosotros decimos progenitores porque cuando un padre abusa, automáticamente deja de ser padre. Progenitores, abuelos, tíos, hermanos, primos. Y el otro universo, siempre por personas de la confianza y el cuidado, como me pasó a mí. Un docente y religioso del colegio al que iba como alumno. Lo que sucede ahora que se conoce la luz pública en ámbitos deportivos. Nunca el abusador, la mayoría de las veces son varones, nunca es una persona ajena a la vida del niño. Al contrario. Tiene una puerta de entrada. Cuando escuchás lo de Independiente, ¿qué te pasa a vos? Bueno, por un lado, desde nuestro compromiso de lucha de muchos años con Adultos por los Derechos de la Infancia, celebramos que estas cosas salgan a la luz pública. Nos parece que es indispensable, que es una condición de posibilidad fundamental para seguir tratando de cambiar esta historia pensando en los niños de hoy y en los del futuro. Claro. Así que como adultos, como sociedad adulta en general, no nos queda otra que no mirar para otro lado, traer este tema a la agenda, al debate público y traerlo con respeto, con cuidado, cuando hay información con irrestricto respeto por la identidad de los niños víctimas. Digo, todo lo que vamos haciendo como sociedad adulta en los distintos estamentos, los medios de comunicación, por ejemplo, es fundamental por los mensajes que estamos transmitiendo a la infancia de hoy y a la del futuro. Totalmente. Sebastián, tu caso fue casi contemporáneo al caso del Bambino Veira, ¿no? Que abusó de un chico de 13 años, fue condenado también. Vos eras futbolero también en ese momento, ibas a la cancha de San Lorenzo. ¿Qué te pasaba cuando escuchabas esos cánticos que de alguna manera probaban socialmente lo que había hecho el Bambino Veira? Bueno, esto lo comparto siempre públicamente. Mi sensación de desamparo y de vulnerabilidad cuando me tocó sufrir este delito a los 13 años en ese colegio marianista del barrio de Caballito, no solo tenía que ver con el contexto de ese colegio violento, autoritario, donde había múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños, lo que les contaba también que sufría en mi casa, sino como decís vos, yo a mis 13 años era un varón muy futbolero, hincha de San Lorenzo, cuadro que al día de hoy tiene como uno de sus máximos ídolos deportivos a Héctor Bambino Veira, y que en el momento en el que a mí me tocó sufrir este delito, fines de los 80, principios de los 90, fue cuando este personaje abusó de un niño, delito por el cual terminó siendo juzgado y condenado. Y en ese momento a mí me pasaba de ir a las canchas de fútbol acá en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la Tribuna Popular de San Lorenzo. Y lo que yo sufría como una pesadilla era que miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, y entiendo que buena parte de ellos padres de familia, alrededor mío cantaban canciones reivindicando a Veira y burlándose de su víctima con nombre y apellido. Y esto siempre lo cuento y lo traigo al debate público porque esa experiencia a mí me terminaba de dar la convicción de que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando,
esa sociedad adulta que me rodeaba, muy lejos siquiera de querer escucharme y ni hablar de protegerme, mi sensación era que me iba a destruir. Pero nosotros, a ver, tenemos la idea de que el tema del abuso en los últimos 15 años está mucho más hablado y a través de los medios y demás, entonces uno podría decir, tal vez la sociedad cambió y condena más este tipo de hechos, pero las cifras no bajan. Y de hecho conocemos ahora el desastre de lo Independiente, que podría inclusive, si la investigación avanza, ir a otras instituciones y además eso nos demuestra que... Es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg, claramente. Digamos, no hemos mejorado mucho a los efectos prácticos. Y esto está más expuesto y está más hablado, ¿no? Sí, eso no quita, reitero, que todo lo que ganemos en visibilidad pública, claro, en toma de conciencia y sobre todo en cambios de actitudes. Sí, yo creo que en parte se avanzó, porque, a ver, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás que muchas veces en los medios se dice, claro, sí, denuncia, pero 15 años después, ¿por qué no hizo la denuncia en su momento? ¿Qué te pasa? Porque eso a mí me resulta desalentador de alguna manera para una víctima que lo sufrió y que no se anima a contarlo, a denunciarlo. Bien, por eso, sin duda, ese es uno de los sentidos permanentes que le damos a nuestra presencia y a nuestro testimonio público. Digo, entre otras cosas, nosotros recorremos el país compartiendo nuestros testimonios en ámbitos de lo más variados y es una experiencia colectiva riquísima, muy interesante. ¿Y qué quiero decir con esto? Mi propia presencia busca esto, decir, bueno, acá estoy, soy un adulto y tengo 41 años, yo sufrí este delito y a mí, por ejemplo, poder ponerlo en palabras me costó 10 años. 10 años de dolor. Claro. Porque como en ningún otro delito, la niña, el niño, el adolescente víctima se carga de vergüenza, se autorrecrimina por lo que le está pasando. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito intrafamiliar, cuando además esa niña, niño o adolescente sobrelleva sobre sus espaldas la sensación de que si intenta hacer algo, entre otras cosas, va a ser la responsable o el responsable de destruir a su familia. Si como adultos nos ponemos mínimamente en la psiquis, en la emocionalidad de una niña, de un niño, de un adolescente, no nos costaría nada entender por qué es tan difícil de sobrellevar este trauma y esta herida y por qué los sobrevivientes adultos muchas veces llevan décadas sin poder ponerlo en palabras, porque entre otras cosas todavía pesa mucho la sensación a nivel social y cultural de decir, bueno, yo me abro, confío, comparto esto. ¿Y qué va a pasar en mi lugar de pertenencia? ¿Cómo voy a ser mirada o mirado? ¿Qué van a decir de mí? El miedo al estigma. Sebastián, yo quiero dejar como mensaje lo que estás haciendo de aquí para adelante, esta ayuda a aquellos que pasan por una situación similar a la que pasaste vos. La página es www.adults.com, por los derechos de la infancia.com. Estos chicos llegan hacia este lugar acompañados por ¿quién? ¿Quién los acompaña? ¿Van solos? No, bien necesaria la aclaración. Nosotros no trabajamos con niños. Ah, bien. Nuestro espacio es siempre para mayores de 18. Sí. Cuando igual nos llegan todo tipo de situaciones, de reclamos, de pedidos de ayuda. Sí, de hecho ahora con esta causa Independiente deben haber recibido muchas consultas también, ¿no?, de familiares. Eso es permanente, a lo largo de todos los días del año y desde hace años. En esos casos nosotros, además, como no somos profesionales, lo que hacemos es vincular, poner en contacto con instituciones públicas. Bien. En eso somos muy cuidadosos. Bien. Sí, en lo que trabajamos en nuestro espacio de encuentro de pares, justamente es en el acompañamiento y en el fortalecimiento de los adultos. Que tienen que acompañar a esos chicos. Claramente. Gracias, Sebastián, por haber venido. Siempre lo decimos, si sufriste abuso o conoces a alguien que fue víctima de abuso o pudo haberlo sido, comunicate al 137 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante las 24 horas del día. Y aquí tenés un espacio también donde podés encontrar el fortalecimiento necesario para acompañar a ese chico que pasó por esa situación tan tremenda, para hacerle menos indeleble la marca. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Lari, seguimos en un ratito. Nosotros...